Tres fiestas enmarcan el ayuno de la dormición de la Teotoco o la Asunción. Bienvenidos, hermanos. Tres festividades: el Salvador misericordioso, la transfiguración de nuestro Señor y Dios Salvador Jesucristo, y el traslado de Odesa a Constantinopla de la imagen no hecha por mano de nuestro Señor Jesucristo. Parecen conectar todo el ayuno de la dormición de la siempre Virgen María. La procesión de la honorable vivificadora cruz del Señor el 1 de agosto, 14 de agosto, primer día del ayuno de la dormición, se celebra la procesión en honor a la vivificante cruz del Señor. Esta festividad se estableció en Constantinopla debido a las enfermedades que a menudo azotaban a la ciudad en el mes de agosto. Su inicio se remonta al siglo noveno, y entre los siglos XII y XIII se estableció en toda la región. Las iglesias locales en Constantinopla existía la costumbre que cada año una parte de la cruz vivificadora del Señor fuera conservado en la iglesia de los emperadores bizantinos y que se llevara a la iglesia de Santa Sofía, donde se bendecían agua. A partir del 1 de agosto, 14 de agosto, estas reliquias sagradas se paseaban por toda la ciudad durante 2 semanas, mientras se ofrecían liturgias por la santificación de los lugares y la protección contra las enfermedades. El 14 o 1 de agosto, la vivificante cruz del Señor se llevaba envuelta a los aposentos reales. El nombre ruso de la festividad, origen. En la iglesia rusa, esta celebración se combinaba con la memoria del bautismo de la Rus, el 1 de agosto de 1988, en el cuanto de los ritos activos de la Santa Catedral y Gran Iglesia Apostólica de la Dormición, compilando en 1627 por orden del patriarca de Moscú y de toda la Rus, Filaret. Se da la siguiente explicación de la festividad del 1 de agosto, 14 de agosto, en el día del origen de la honorable cruz. Se realiza una procesión para la consagración de las aguas y la iluminación del pueblo en todas las ciudades y pueblos. La noticia del día del bautismo de la Rus se conservó en cronógrafo del siglo XVI. El gran príncipe Vladimir de Kiev y de toda Rus fueron bautizados el 1 de agosto, y esta festividad, la cruz, se llevó a cabo en la iglesia y se venera. Según el rito actualmente aceptado en la iglesia rusa, se realiza la bendición menor del agua el 14 de agosto, 1 de agosto, antes o después de la liturgia. La fiesta del misericordioso Salvador y la Santísima Teotoco, celebrada el mismo día, se instruye con motivo de las señales del ícono del Salvador, la Santísima Madre de Dios y la venerable cruz durante la batalla del santo y fiel príncipe Andrei en 1157-1174 contra los búlgaros de Volga. En 1164, Andrei emprendió una campaña contra los búlgaros de Volga, que prisionaba a los oprimidos, habitantes de la tierra de Rostov y Subdal. Confiando en ayuda de la reina del cielo, el príncipe llevó consigo su ícono milagroso que había traído de Kiev y que posteriormente recibió el nombre de Vladimir. 2 sacerdotes con vestimenta portaron el ícono sagrado y la honorable cruz de Cristo ante el ejército antes de la batalla. El piadoso príncipe, tras recibir los santos misterios, se dirigió a la Madre de Dios con una ferviente oración: quien confía en ti, oh Señora, no perecerá, y yo, pecador, tengo en ti un muro y protección.
Siguiendo al príncipe, los comandantes y soldados se arrodillaron ante el ícono y tras venerarla, se lanzaron contra el enemigo. Los búlgaros fueron derrotados y puestos en fuga. Según la leyenda, este mismo día el emperador griego Manuel obtuvo una victoria sobre el sobre los sarracenos. Los enormes rayos de fuego que emanaban del ícono del Salvador, la Madre de Dios y la Santa Cruz que se encontraba en el ejército sirvieron como prueba irretable del carácter milagroso de ambas victorias. Estos rayos cubrieron los regimientos de los piadosos gobernantes de Grecia y Rusia y son visibles. Fueron todos los que lucharon en memoria de esta victoria milagrosa con el sentimiento mutuo del príncipe Andrés y el emperador Manuel, con la bendición de los representantes de la más alta autoridad eclesiástica, se instituyó la fiesta del Salvador misericordioso y la Santísima Teotocos. Segunda fiesta, la Santa Transfiguración de nuestro Salvador y Dios Salvador Jesucristo. La Santa Transfiguración de Dios y nuestro Salvador Jesucristo se celebra el 6 de agosto. Esta es la fiesta, está dedicada a la memoria y el acontecimiento del Tabor. Los discípulos de Jesucristo reconocieron y confesaron a Cristo, el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Mateo 16:16. Pero esperaban la plena revelación de su gloria en la tierra. El Señor, tras haber declarado a sus discípulos que había sufrido mucho, morir y resucitar al tercer día, pues su reino no es de este mundo, sino eterno, espiritual y eterno, y que sus seguidores, para preservar la fe en Él y salvar su alma, debían estar preparados para soportar todo y esperar la gloria para sí mismo en la tierra, sino en el cielo, para revelar a sus discípulos esta gloria espiritual celestial que seguiría a los sufrimientos temporales. El Señor, en el 33º año de su vida terrenal, en el último año de su predicación del Evangelio, 6 días después de la conservación sobre su sufrimiento, muerte y resurrección y los deberes de sus seguidores, se transfiguró. Así lo describen los evangelistas. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte alto. Ahí se transfiguró ante ellos. Su rostro resplandeció como el sol y sus vestimentas se volvieron blancas como la luz. Y aquí Moisés y Elías se le aparecieron hablando con él. Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quiere, hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras aún hablaba, una nube brillante les cubrió con su sombra, y en la nube se oyó una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a quien tengo mi complacencia, escúchalo. Al oír, los discípulos cayeron sobre su rostro aterrorizados, pero Jesús se acercó, los tocó y les dijo: Levántense, no tengan miedo. Al alzar la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras descendía del monte, Jesús les mandó: No cuenten a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Sus discípulos le preguntaron: ¿Por qué pues dice los escribas que Elías debe venir primero? Jesús le respondió: Elías debe venir primero y restaurarlo todo. Pero les digo que Elías ya vino y ellos no lo conocieron, sino que hicieron con él lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá en mano de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que hablaba de Juan el Bautista. Mateo 17:1-13. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solo a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, como en la tierra. El verdadero no puede blanquear. Entonces así
se le apareció con Moisés y hablaron con Jesús. Pero Pedro le dijo a Jesús: Rabí, es bueno que estemos aquí, hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía qué decir, pues tenía miedo. Entonces vino una nube que lo cubrió y una voz salió de las nubes: Este es mi Hijo amado, escúchenos. De repente miraron a su alrededor y no vieron a nadie más que ellos, sino solo a Jesús. Marcos 9, 2, 8. Después de esta palabra, unos 8 días después, tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro cambió y sus vestiduras se volvieron blancas y resplandecientes. Y he aquí dos hombres que hablaban con él, Moisés y Elías, y apareciendo en gloria, hablaban de su partida, la cual había cumplido en Jerusalén. Pero Pedro y los que estaban con él estaban sumidos en el sueño. Pero al despertar vieron su gloria y los dos hombres que estaban con él. Al alejarse de él, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, es bueno que estemos aquí, hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Mientras decía estas cosas, una nube los cubrió con su sombra y tuvieron miedo al entrar en la nube. Y salió una voz desde la nube: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Al oír la voz, Jesús se quedó solo y ellos guardaron silencio. Y en aquellos días no contaron a nadie lo que habían visto. Lucas 9, 28, 36. La iglesia celebra solemnemente la transfiguración del Señor. Confiesa y glorifica la unión de la divinidad y la humanidad en la persona de Jesucristo por su transfiguración. El Señor se obligó a proteger a sus discípulos del desaliento y los elevó a la más alta esperanza en medio de las calamidades que los sobrevendría en el mundo. La Santa Iglesia, al celebrar la transfiguración del Señor en la gloria celestial preparada para todos nosotros, nos consuela moralmente durante nuestra peregrinación terrenal, llena de privaciones y tristeza, incalculando que más allá de las penas pasajeras resplandecerá la gloria de la bienaventuranza eterna, de la que también participará nuestro cuerpo a quienes sigan el camino de la cruz. La fiesta de la transfiguración del Señor les inculca que para nuestra transformación de las tinieblas del pecado a la luz de la verdad y la virtud que abra las puertas del paraíso son necesarias la imparcialidad ante los deleites del mundo y la oración, porque el Señor para su transfiguración, no sin razón, ascendió a una altura que lo elevó de nuestro mundo inferior. Tras elevar su cuerpo a la montaña, desde allí ascendió en oración y espíritu al cielo y fue transformado en gloria. ¿Cómo nos llama la iglesia en este día? Iluminado por el resplandor de las virtudes, sabemos el santo monte para contemplar la divina transfiguración del Señor. El monte más alto en el corazón purificado de las pasiones. Contemplamos la transfiguración de Cristo, iluminado nuestra mente. La transfiguración del Señor tuvo lugar en febrero, poco antes del sufrimiento del Salvador. Pero la Santa Iglesia celebra la transfiguración en agosto, porque la celebración de febrero coincide con los días de la Santa Cuaresma. Durante los días de la Gran Cuaresma es penitencial, mientras que en la fiesta de la Santa Transfiguración del Señor se prefigura el siglo venidero. La fiesta de la Transfiguración se estableció el 6 de agosto, 19 de agosto, porque el 14 de septiembre, 27 de septiembre, es la fiesta de la exaltación de la cruz del Señor, en la que se celebra
y recuerda por segunda vez la pasión de Cristo, dado que la transfiguración tuvo lugar 40 días antes de la crucifixión del Salvador. Los santos padres, contando 40 días de la fiesta de la exaltación de la cruz del Señor, establecieron la celebración de la Santa Transfiguración el 6 de agosto, 19 de agosto. La fiesta de la Santa Transfiguración del Señor, por su importancia, es grande y una de las 12. Una de las peculiaridades de esta fiesta es que en este día se bendicen los racimos y las primicias. En Rusia, en los lugares donde no se cultivan uvas, se bendicen las manzanas en este día. Esta costumbre es sagrada y santificativa. Las primicias de las nuevas cosechas se llevan al altar en el Antiguo Testamento según la ley de Moisés. Tratarás las primicias de tu tierra a la casa del Señor tu Dios. Éxodo 23, 19. Cuando entres en la tierra que yo te doy y sigue su mies, traerá el sacerdote una gavilla de la primicia de tu siega. Levítico 23, 10. Honra al Señor con tus bienes y con la primicia de todo tu fruto. Proverbio 3, 19. Las reglas apostólicas y catedráticas también estipulan que las primicias de las espigas, frutas y verduras se traigan para su consagración con oración y bendición. Al ofrecer y bendecir los frutos y las espigas, la iglesia inculca que todo en ella desea el hombre hasta la planta. Debe de ser dedicado a Dios como prioridad de Dios y que su bendición recae sobre su uso. Porque del Señor es la tierra y su plenitud y el mundo y todo lo que en él habitan. Salmo 23, 1. El traslado de Odesa a Constantinopla del ícono de nuestro Señor Jesucristo no hecho por manos. El 16 de agosto se celebra el traslado de Odesa a Constantinopla del ícono de nuestro Señor Jesucristo no hecho por mano, que tuvo lugar en el año de el 944. La tradición atestigua que durante la época de la predicación del Salvador, Agar, gobernante en la ciudad de Siria de Odesa, estaba enfermo de lepra por todo el cuerpo. El rumor de los grandes milagros realizados por el Señor se extendió por toda Siria. Mateo 4:24. Llegó a Agar. Sin ver el Salvador, Agar creyó en él como el Hijo de Dios y escribió una carta pidiendo que viniera a sanarlo. Con esta carta envió a su pintor Ananías a Palestina, encargándole que pintara una imagen del divino maestro. Ananías llegó a Jerusalén y vio al Señor rodeado de gente. No pudo acercarse a él debido a la gran multitud que escuchaban el sermón del Salvador. Entonces se subió a una piedra alta, intentó pintar una imagen del Salvador desde lejos, pero no pudo hacerlo. El Salvador mismo lo llamó por su nombre y entregó una breve carta a Agar, en la que, tras complacer la fe del gobernante, prometía enviar a su discípulo para que sanara de la lepra y lo instruyera en la salvación. Entonces el Señor le pidió agua y un paño, un lienzo, una toalla. Se lavó el rostro, se lo secó con el paño y su divino rostro quedó impreso en él. Ananías llevó el paño y la carta del Salvador a Odesa. Agar recibió el sudario con reverencia y sanó. Solo una pequeña parte de la huella de la terrible enfermedad permanecía en su rostro hasta la llegada del discípulo prometido por el Señor, que fue el apóstol de los 70, San Tadeo, conmemorado el 21 de agosto. Quien predicó el evangelio bautizó a creyente Agar
y a todos los habitantes de Odesa. Tras escribir en la imagen no hecha por mano las palabras de Cristo. Cristo Dios, todos los que confían en ti no serán avergonzados. Agar lo decoró y lo instaló en un nicho sobre una puerta de la ciudad. Durante muchos años, los habitantes mantuvieron la piadosa costumbre de adorar la imagen no hecha por mano al cruzar la puerta, pero uno de los bisnieto de Abgar, quien gobernaba Odesa, cayó en la idolatría y decidió retirar la imagen de la muralla de la ciudad. El Señor, el Señor ordenó al obispo de Odesa en una visión que ocultara su imagen. El obispo, llegando de noche con su clero, encendió una lámpara ante ella y la cubrió con una tabla de arcilla y ladrillo. Pasaron muchos años y los habitantes se olvidaron del santuario, pero cuando en el 545 el rey de Persa, Cosroy sitió Odesa y la situación de la ciudad parecía desesperada, el obispo Eulobius, la Madre de Dios, se apareció, ordenó que la imagen que salvaría a la ciudad del enemigo fuera sacada del nicho amurallado. Tras demostrar el nicho, el obispo encontró la imagen no hecha a mano. Una lámpara ardía frente a ella y sobre una tabla de arcilla que cubría el nicho había una imagen similar. Tras la procesión, con la imagen no hecha a mano a lo largo de la muralla de la ciudad, el ejército persa se retiró. En el 630 Odesa fue capturada por los árabes, pero estos no interfirieron en los cultos de la imagen no hecha a mano, cuya fama se extendió por todo Oriente. En el 944 el emperador Constantino Porfirinio 912-959 quiso trasladar la imagen a la entonces capital de la ortodoxia y se la compró al emir, gobernante de la ciudad. Con grandes honores la imagen del Salvador no hecha por mano y la carta que escribió a Agar fueron trasladadas por el clero a Constantinopla. El 6 de agosto la imagen del Salvador fue colocada en la iglesia del Faro de la Santa Madre de Dios. Quienes vieron esta imagen del Señor no hecha por mano quedaron involuntariamente maravillados. Los ojos del Salvador impactaban en el ícono vivo, brillante, penetraban todo aquello que se acercaba a la imagen. Parecía que los ojos del Salvador emitían rayos de luz. Donde quiera que el observador se parara, tenía la sensación de que el Salvador lo miraba con una mirada particularmente agradable y tierna. Esta imagen tenía algo sobrenatural. Muchos artistas y pintores de íconos que vieron esta imagen testificó que ninguna habilidad podría lograr tal efecto, que no existían pinturas en la tierra que puedan reproducir el color de la santa imagen. Existen varias leyendas sobre el destino posterior de la imagen no hecha a mano. Según una, fue robada por los cruzados durante su dominio en Constantinopla en el año de 1204-1261. Pero el barco en el que fue llevada se hundió en el mar. Según otra leyenda, la imagen no hecha a mano fue trasladada alrededor de 1362 a Génova, donde se conserva en el monasterio en honor al apóstol Bartolomé. Se sabe que la imagen
no hecha a mano ha dejado repetidas impresiones exactas de sí misma. Una de ellas, la llamada en cerámica, fue impresa cuando Ananías escondió la imagen cerca de la muralla del camino a Odesa. Otra impresa con el manto terminó en Georgia. Es posible que la diferencia en la tradición sobre la imagen no hecha a mano original se base en la existencia de varias impresiones exactas. Durante la herejía iconoclasta, los defensores de la veneración de los íconos que derramaban sangre por los íconos sagrados cantaron el tropario a la imagen no hecha a mano como prueba de la veracidad de la veneración del ícono. El Papa Gregorio II en el 715-731 envió una carta al emperador de Oriente en la que señalaba la curación del rey Auger y la presencia de la imagen no hecha a mano en Odesa como un hecho bien conocido. La imagen no hecha a mano fue colocada en la bandera de las tropas rusas que las protegía de los enemigos. En la Iglesia Ortodoxa rusa existe una piadosa costumbre. Cuando un creyente entra a una iglesia, lee junto con otras oraciones el tropario a la imagen del Salvador no hecha por mano. La especial veneración de esta festividad en la Iglesia Ortodoxa rusa también se expresa en la pintura de ícono. El icono de la imagen no hecha por mano es uno de los más extendidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.